Nadie dijo que fuera fácil poner lo mejor de nuestra tierra en tu mesa. Por eso en Caja 7 tenemos un plan sin comisiones en tu cuenta, tarjetas y transferencias sin coste. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en caja7.com. Bueno amigos, nos encontramos en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca aquí en Santa Cruz de Tenerife y con nosotros se encuentra el director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, Javier Gutiérrez Taño, y con él vamos a hablar de pues, esas ayudas que se han dado a los afectados por el volcán y que bueno, pues ha suscitado cierta pues, polémica, quizás por falta de información. Y aquí queremos llevar toda la información pertinente, cómo se ha trabajado para conseguir estas ayudas, en qué está fundamentado, porque esto está fundamentado en una serie de leyes y artículos europeos, aparte de los reales decretos y otras leyes que competen al Gobierno de Canarias, y un poco también en la buena voluntad de repartir con igualdad a todos los agricultores. Lo primero, saludar a nuestro director general. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Luz? Difícil ha sido este proceso, ¿no? Hombre, difícil, complicado, básicamente por la falta de que no llegaban los fondos, pero el resto, pues nosotros insistimos en que los cálculos están bien realizados, intentaremos explicarlo lo mejor posible ahora durante esta entrevista. Y nada, lo que es complicado pues que a veces no se acepta la distribución como ha estado, pero intentaremos explicarla. ¿En qué leyes se fundamenta, cuál es la base jurídica de todo esto? Bueno, a mí me gustaría antes que nada empezar explicando que en la subvención, en la orden, hay dos tipos de subvenciones. Una que es la pérdida de renta del 2022-2023 y otra que es la ayuda por el soplado, por la limpieza de la ceniza del 2021-2022 que nunca se pagó. Como se pagaron a la vez, eso ha generado ya la primera incidencia de que se confunden las cosas. En la primera nosotros, cuando terminamos los cálculos, nos dan 8 millones de euros más o menos para distribuir. Y entonces decidimos que como eso no se había pagado, la del 2021-2022 por la ceniza, esos 2 millones los repartimos con otros criterios que también explicaremos a lo largo de la entrevista. Porque teníais 10 millones. Sí, claro, había 10 millones de presupuestado y nos sobraban. No como se ha dicho por ahí que nosotros quitamos 2 millones para la ceniza. Eso no es verdad. Nosotros hicimos el cálculo para la pérdida de renta y una vez hecho los cálculos nos sobraban 2 millones. Y con esos 2 millones lo que decidimos fue distribuir, pagar el 19% del coste que estaba calculado de la ceniza para no dejarlo, repartirlo lo más posible. La base fundamental ya entramos con la pérdida de renta. La base fundamental del cálculo de la pérdida de renta es un reglamento de la Unión Europea, que es el 2022-2247, en el cual se dice la manera de cómo se calcula esa pérdida de renta y cómo se calcula y se distribuye después entre los beneficiarios. Básicamente, aquí también es importante porque genera mucha confusión, sale de una fórmula, la pérdida de renta, es decir, de restarle a la media olímpica de tu producción multiplicada por los precios medios de los últimos 5 años, quitando el mejor y el peor año. Se le resta la producción y el precio medio de la campaña que vamos a objeto de la ayuda. Hay una novedad este año, es decir, que el reglamento también, es decir, una vez te sale un rendimiento por metro cuadrado, ese rendimiento que es aplicada a toda la explotación del agricultor, es decir, si un agricultor tiene parcialmente sepultado, tiene fincas en explotación fuera de la zona de la lava o cuando está en resiembra,
eso lo tiene en cuenta el cálculo, la fórmula. Es decir, la ley nos obliga a poner en la fórmula esa cantidad de fuera de la explotación. No hace por zona afectada, sino que computa toda la explotación del agricultor. Pero en negativo con respecto a lo que tenía... Es decir, no, tú has ganado, es decir, tú ganas un dinero ese año, es decir, si tienes toda la finca sepultada, no ganas nada, es decir, no influye en el cálculo. Si tienes toda la finca resembrada, tampoco ingresas nada, no tienes nada en el cálculo. En cambio, si tienes una explotación parcialmente sepultada, es decir, algo que te produce y algo que no, eso, la ley, el reglamento, te obliga a introducirlo en el cálculo. Una vez tenemos los euros por metro cuadrado de la explotación, eso se traspasa a la superficie afectada, que en esta convocatoria eran bajo la lava, terrenos bajo la lava, terrenos resembrados y terrenos aislados. Próximos a la zona cero. Aislados, es decir, que no se pudo llegar el agua ni podía llegar a la carretera. Y que siguen algunos sin poder llegar. Eso es el objeto de la subvención. Nosotros una vez traspasamos el rendimiento, la pérdida de renta, euros, metro cuadrado, al porcentaje o a los metros cuadrados de la explotación afectada, le aplicamos, que es una novedad y que te obliga el reglamento también, los gastos que no has pagado en la explotación. Te lo digo rápido. Agua y abono. Debajo de la lava, agua y abono. Y al sur de la lava, el agua, que recuerda que lo pagó el Tomaso, bueno, fue el agua de las desaladoras, que las pagó el Estado. Entonces, ahí en esa resta. Y ese es el cálculo, es decir, no hay otro cálculo y así salen los números que han salido. Quizás había una expectativa elevada de lo que se iba a recibir en función de lo que recibió la otra vez. Hay una gran diferencia, que es que la otra vez de esas zonas, esas explotaciones parcialmente afectadas, se computaba todo porque todo estaba afectado, porque la producción se perdió, porque ahí no hubo producción. Ahora hay una parte que estaba en producción y que entra en la ecuación, entra en la fórmula. Javier, la base hay lo que es el concepto pérdida de renta se tiene en cuenta por dos conceptos. Uno, por la pérdida por histórico y otro por la pérdida por la producción actual. Y las dos, una resta a la otra. Claro, ¿no? claro. Explíquenos eso un poquito mejor, porque con algún ejemplo sí puede ser. Sí. El cálculo es individual. Es individual a cada persona. A cada persona, a cada agricultor. La fórmula es la misma, pero el cálculo es individual. Tú tú tienes un histórico distinto al mío y tienes una producción distinta a la mía. Dice, se te aplica tu producción porque nosotros nos nutrimos de los datos que nos da el SIGPAC, que nos da el POSEI, nos dan todos los datos de producción que tenemos, los ponemos ahí de tu histórico y lo multiplicamos por el precio medio de ese año para calcular en los 3 años que entran en la media olímpica. Y en el año actual volvemos a multiplicar. Tú estás debajo de la lava. La ecuación no hay resta posible porque tú no has producido nada. Con lo cual, a ti se te compensa tu histórico. ¿Vale? Yo estoy resembrado. Tampoco he consumido, totalmente resembrado. ¿Vale? Entonces, a la espera de producción. Entonces, a ti se te compensa lo que te da esa media histórica. En cambio, si tú tienes el 10% tapado por la lava, se te calcula lo que has ingresado en el año objeto de la subvención, se le resta a tu histórico y eso te da un rendimiento por metro cuadrado de tu explotación. Eso se lleva al 10% y seguramente los gastos que te están ahorrando, no te van a dar ninguna subvención o muy poquita, más poquita de lo que la gente se esperaba. No sé si me he explicado. Si los gastos que tú no has tenido en ese 10%, los ingresos que has obtenido del resto de la explotación te los compensa. Y ese es el método de cálculo. Y es una cuestión lógica y justa. Si tú no compensaras eso de esa manera,
estarías compensando pérdida de precio. Tú sabes que el 2022-2023 fue un año nefasto en precios en el plátano en Canarias. Si la fórmula no aplicara eso a toda la explotación, sino que aplicara solo a ese 10%, que es lo que algunas personas están diciendo, estarías compensando algo más que la pérdida de renta, estarías compensando la pérdida de precio de esa campaña. Y eso sería objeto de mucha polémica y sería objeto básicamente de que la Unión Europea, porque todas estas subvenciones nosotros tenemos que comunicarlas a la Unión Europea. Y además la Unión Europea no te lo va a permitir, y no lo va a permitir que tú ayudes por una pérdida de precio. Exacto, y no te lo va a permitir. Y el resto de agricultores y plataneros de la isla o de Canarias o de plataneros, esto lo van a tener en cuenta también, te lo van a reclamar porque ha sido un año malo. Y ese es el problema de fondo de que la gente no ha entendido. Pero que estén tranquilos porque se ha hecho con toda cumpliendo la norma al 100% y siendo lo más justo posible, que no podíamos hacerlo de otra manera. Es decir, hacerlo de otra manera implica que se dé más dinero de más y que después haya que abrir expedientes de reintegro. Y eso es muy complicado. De la anterior legislatura, la ex consejera dejó pendiente para aplicar ahora la devolución de 3,5 millones a casi 1.300 agricultores de La Palma, de la zona del volcán. Porque en la fórmula no fue por el mismo motivo, sino que hubo un anticipo y se excedió en la cantidad y los precios se comportaron de una manera totalmente distinta a la que se han comportado ahora y hay que devolver esa cantidad. Es decir, nosotros estamos completamente seguros de que la fórmula utilizada es la correcta, la que garantiza la ley y de la que no se va a generar ningún tipo de expediente de devolución. Reintegro. ¿Las pólizas de seguro también entraban entre ese cómputo? Eso te lo obliga también las pólizas de seguro también, pero en este caso este año, pues en la zona no hubo, creo que, efectos de viento, o si hubo muy poco, ni indemnizaciones por viento. Es decir, pero ahí también habrían entrado, el año anterior entró, por ejemplo, fíjate que el 2021-2022 de la anterior legislatura, antes del volcán había habido unos destrozos importantes, sobre todo en la zona del Remo, casi el 70%. Ese abono que se había dado entró en el cómputo también de la pérdida de renta, eso también lo tiene en cuenta. Y otra cosa muy importante, es decir, en las valoraciones de pérdida de renta, la ley te obliga a que lo haga un organismo independiente. En este caso, las valoraciones se encargan a Agroseguro y Agroseguro es quien hace la valoración de la pérdida de renta, no lo hace la consejería. ¿Y el estudio de precios quién se lo aportó? ¿Asprocan? No, en el concepto de los precios son el ISTAC, es decir, el ISTAC, el Instituto de Estadística de Canarias, es lo que nos dan los precios, incluso ajustamos tanto que pusimos los precios de los plátanos en La Palma en esos años, ¿vale? Un organismo oficial que aportan los precios a la fórmula. Todo se hace por datos oficiales, todo se hace en función a lo que la ley nos obliga, es decir, a cumplir el reglamento de la Unión Europea. Hay algunas personas que dicen que dentro del CIPAL no estaban recogidas pues todos sus cambios que habían producido. Eso no puede ser, ¿no? Puede que algún dato esté mal. De hecho, en este tiempo, desde la publicación en el boletín, en el tablón de anuncios, donde publicamos la orden del consejero, que yo sepa, hay una persona que ha dicho que no lo tuvimos en cuenta, de una zona aislada, y era verdad. Es decir, esa persona, como cualquier otra persona que se sienta perjudicada, va a presentar un recurso. ¿Y dónde se presenta ese recurso? El recurso se presenta por registro de entrada a la consejería, es decir, sin ningún tipo de... Y ese recurso va a reconocer, visto el caso, que sí, pues se nos pasó esa parcela, pero tampoco entre casi mil beneficiarios, pues que se te pase 1, 2 o 3 es importante. De hecho, en la propia orden hay 20 expedientes bloqueados porque Agroseguro no tenía claro que la resiembra se había realizado y se ha tenido que aportar información, facturas de Cultesa de que se han realizado. Se han realizado, se ha desbloqueado y se procede al pago. Es decir, eso es básicamente el engranaje o cómo ha funcionado esta ayuda, que vuelvo a insistir,
está calculada de una manera justa y por criterios objetivos y según indica el reglamento de la Unión Europea, que ordena y normaliza o le da forma a estas ayudas, a este tipo de ayudas de desastres agrícolas. Esta semana hemos llevado a cabo un proceso de cancelación hipotecaria totalmente digital. El proceso es innovador. Con ello esperamos colocarnos en la vanguardia de los procesos digitales y continuar con el compromiso de Caja 7 con la digitalización. Con esta gestión, Caja 7 se convierte en la primera entidad financiera de Canarias en realizar este tipo de operaciones, gracias a las nuevas herramientas y a la colaboración de diferentes áreas y staff de la entidad. La digitalización de estos procesos además permite no solo acelerar los mismos, sino redunda positivamente en la experiencia del cliente, permitiéndole hacer estas gestiones de una manera mucho más ágil y eficaz. Vivir otras vidas, ponernos en el lugar de los demás. ¿Qué mejor manera de hacerlo que a través de la lectura? Estamos en el mes del libro y en Caja 7 lo queremos conmemorar organizando nuestro primer club de lectura. Te quiero invitar al club de lectura que va a organizar Caja 7 próximamente. Y te preguntarás, ¿qué es un club de lectura? Muy sencillo, una reunión de amigos en los que comentaremos un libro. No puedes perderte esta oportunidad. Eso sí, las plazas son limitadas, así que estate bien atento. El 17 de mayo haremos una charla informativa. Cuento contigo. Para Caja 7 es muy importante la igualdad de oportunidades entre las personas, la diversidad y la inclusión. Es por ello que la temática de este primer año de nuestro club de lectura va a ser la diversidad. Nos hace muchísima ilusión que vengas el próximo 17 de mayo a conocer nuestro club de lectura en Servicios Centrales de Caja 7. Te esperamos. Director, ¿y los cambios de titularidad, que muchas veces también se ha planteado que es uno de los problemas? ¿Está recogido? Sí, es decir, si somos conscientes de que ha habido un cambio de titularidad, pues los datos han sido actualizados por parte del POSEI, pero si alguien no los ha recogido, evidentemente, recurso, alegación y se revisa el caso, eso no hay ningún tipo de problema. Nosotros aquí no queremos fastidiar absolutamente a nadie, sino queremos ser justos en el reparto, lo más justos posible. Entonces, amigos, vamos a resumir. La pérdida de renta está establecida por la media olímpica de la renta histórica y también por la renta actual. Y correcto, una cosa descuenta la otra, correcto, más también detrayendo gastos de abonos y agua. No realizados. Correcto. No realizados, ¿no? Porque no es lógico que la Unión Europea ni el reglamento permite subvencionar una cosa, un gasto que no ha tenido lugar, no se ha realizado. A ver, a mí me han planteado, dice, es que hay una persona que tiene una fanega bajo la lava y otro también tiene otra fanega bajo la lava, pero a uno le dieron tanto dinero y a otro le dieron la mitad. ¿Por qué puede ocurrir eso? En los anexos, bueno, el anexo 1, que es la pérdida de renta, aparecen las superficies afectadas, no la superficie total de la explotación del agricultor. Entonces, la diferencia está en que seguramente la persona de la fanega que le pagan menos, si tiene las mismas superficies afectadas, pues la explotación del que le paga, el señor que tiene la explotación con menos ayuda, tiene una explotación más grande y un porcentaje exterior. Claro, y tiene un porcentaje afectado a la lava de su explotación menor que el porcentaje de explotación afectado por el que cobra menos. Por el que cobra más, perdón. Cobra más cobra menos el que tiene menos afectado. Cobra más el que tiene más afectado. Muy bien. Y el caso de la recién... También, perdón, te interrumpo, y también depende de los datos particulares de esos dos cosecheros. De los históricos. Claro, que pueden ser diferentes.
Por eso son las cantidades diferentes. Es decir, el histórico de una persona que tenga los plátanos muy bien le va a dar mejor que un histórico de una persona, de una finca que esté mal o que no esté tan bien como está la anterior. Por eso hay las diferencias, se generan las diferencias. Porque la explotación son diferentes y los rendimientos por metro cuadrado de tu explotación es diferente de una u otra, por una u otra razón. O porque tienes mejores plátanos o porque tienes más explotación y menos porcentaje de tu explotación afectado. Exacto. Que tienes explotaciones exteriores a las afectadas y resta de las otras. Hombre, para ser lógico de que, bueno, pues esas personas si tienen fuera de la zona afectada tendrán unos ingresos. Y claro. Un cómputo general. Porque en este caso, claro, está hecho directamente al individuo, así claro, al productor, ¿no? Individual. Y no nos olvidemos también que el año 2022-2023 fue un año malo para todos los plataneros en precios de Canarias. Entonces eso, pues también la expectativa generada, pues seguramente las personas que no conocen y no tienen por qué conocerlo, la interioridad de la fórmula de la explotación, pues a lo mejor se esperaba una cantidad muy similar a la que se pagó la otra vez. Entonces, quizás ese es uno de los problemas, ¿no? Sí, claro, nosotros notamos ahí, primero, que haber publicado las dos subvenciones a la vez genera una serie de comparaciones que no son reales. Si no, a mí me pagaron muy poco y soy afectado X porcentaje del volcán, de mi explotación, y a un señor de los Sauces le pagaron 2.000 euros. Es que los conceptos no son los mismos, es decir, este no es el mismo abono. Al señor de los Sauces se le pagó por el coste de limpieza de la fruta que llevó al mercado durante el año 2021-2022, más la pica que tuvo, multiplicado por un coeficiente que nos dio Asprocan, o que Asprocan propuso a la consejería en su momento, y que son, pues creo, estoy hablando de memoria, me puede que me equivoque en el número, pero de 20 céntimos si estás en la zona de Fuencaliente, en zona oeste, hasta Punta Gorda, de 17 céntimos si estás en la zona de Santa Cruz de la Palma, La Breña, en Mazo, y creo que de 5 céntimos si estás en la zona norte, Punta Llana hasta Garafía. ¿Sí? Hombre, hay zonas menos afectadas por la ceniza, ¿no? Estamos hablando ahora del anexo 2. Del anexo 2. Por el tema de la pérdida de las que nos sobraron 7 millones del anexo 1, 2 millones, perdón, del anexo 1, nos gastamos 7, y entonces en ese momento decidimos pagar a toda la isla, porque Asprocan y los plataneros en sus estudios decían que había afectado a toda la isla, no tenemos ninguna razón, pero pagamos en función de los porcentajes que nos daban nuestros cálculos también. Director, ¿y el pago cuando se realiza, que todavía no ha llegado? Sí. Estamos a la espera, ¿está en tesorería ya? Sí, está en la orden de pago dada, sí. Vale. Estamos emitiendo martes, esperemos que... Sí. Bueno, los dos, anexo 1 y anexo 2, ¿tendrá el dinero por separado 1 y 2 o viene conjuntamente? Entiendo que viene conjuntamente. Ahí puede haber también... Pues no sé si viene conjunto o separado, igual viene, yo entiendo que viene conjuntamente para evitar doble trabajo a las OPP, porque son a través de las que llegan. Pero bueno, es una duda que tengo, puede que venga de separado, no, la orden de pago no la hice yo. ¿Y por qué se ha tardado tanto en la ejecución del pago? ¿La ejecución del pago se ha tardado? No, sí. Porque es una cuestión de que tiene que publicarse. Claro, tiene que tener publicado en el boletín y el boletín tiene un periodo de cola, y hasta que no esté publicado no queremos hacer el pago. Bueno, es lógico. Y de todas maneras, la tardanza en general de esta ayuda fue, pues ya lo he explicado en varias ocasiones, lo vuelvo a repetir, a nosotros recién incorporados al gobierno en agosto del 2023, en una reunión que teníamos con el comisionado y que tiene el consejero de Agricultura, la consejera de Presidencia, yo como director general y otras personas del gobierno, dentro de una reunión general, se nos dice que hay una partida presupuestaria del Ministerio de Agricultura de 10 millones de euros para la pérdida de renta 2022-2023. Esperamos a que acabara el año agrícola para poder hacer los cálculos y no cometer ningún error. Cuando vuelvo a hablar con el comisionado especial para La Palma, con don Héctor Izquierdo, pues estábamos en el periodo electoral, me daba larga, y hasta que no se constituyó el gobierno, fue
de Pedro Sánchez, pues no se volvió a hablar del tema y no teníamos el dinero para eso. En ese momento lo que se nos dice es que esos 10 millones a partir del Ministerio de Agricultura no existen, que esos 10 millones van en los 100 millones que Coalición Canaria negocia dentro del pacto de gobierno y en especial de la Agenda Canaria y en especial para la isla de La Palma, para la recuperación del volcán. Nosotros mostramos nuestro desacuerdo porque los 100 millones nosotros entendemos que son para daños materiales, no son para pérdida de renta. Y ese dinero, aunque se aprueba en las últimas semanas de diciembre, esa transferencia no nos llega hasta mitad de enero. En enero empezamos ya teníamos casi los resultados iniciados. Nos dice en la intervención general de la comunidad autónoma, la interventora general, nos dice que para tirar esos 10 millones de esos 100 necesitaba una respuesta del ministerio que eso era correcto. Que se puede traer de esos 100. Se puede traer, después se puede justificar, porque esto hay que justificarlo todo. Hasta el día de hoy, nosotros no tenemos ninguna respuesta. ¿De eso? Sí, de eso ninguna respuesta. Entonces, ante la decisión y la necesidad de hacer el abono, el día 5 de abril, creo que fue el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias decide seguir reclamando esos 10 millones, pero cogerlos de fondos propios, que es donde lo hemos pagado, esos 10 millones de euros. Clavijo no tuvo una reunión con el gobierno para exigir esos 100 millones. Sí, no, los 100 millones llegaron. Ah, vale. El problema es que el informe de la interventora, es decir, el informe que nos pedía la interventora y que nuestro consejero pidió al Ministerio de Hacienda nunca llegó, donde nos autorizaban a utilizar esos 10 millones de la partida de 100 millones para la pérdida de renta en La Palma. Ese es el problema. ¿Influyó la prórroga del presupuesto? No, la prórroga del presupuesto ahí no tiene nada que ver. Ahí es simplemente en el decreto, cuando tú lo lees, alguna duda le surgió a la interventora general y ella quería una aclaración del Ministerio de Hacienda de que no estaba cometiendo ninguna ilegalidad y de que no iba a generar eso un problema a posteriori. La prórroga del presupuesto influye en que esos 100 millones estén o no estén que estamos esperando, los 100 millones del 2024. Esos 100 millones eran del 2023. Nosotros estamos esperando ahora que nos abonen los 100 millones del 2024 para el plan de recuperación de La Palma. ¿Cuánto periodo de abono va a haber? ¿Durante cuántos años? Eso es otro tema muy importante, te agradezco que lo saques. Ese reglamento que regula y por el cual nos hemos basado, y por cierto, te digo otra cosa, es el mismo reglamento que usó el anterior gobierno. Entonces, la ex consejera, doña Alicia Van Ostende, no entiendo esa sorpresa que le ha dado ella conoce perfectamente el reglamento en base al cual se ha hecho este reparto y que está bien hecho también. Ella lo sabe también. Lo que no entendemos, que a lo mejor, no entendemos. A lo mejor políticamente a ella le interesa un estado de inquietud y transmitirlo, pero pues, por cuestiones electorales o por cuestiones políticas. Pero en definitiva, ella sabe perfectamente que ese es el mismo reglamento el que se usó y sabe perfectamente que ella nos dejó una herencia aplicando ese reglamento de unos expedientes de reintegro de casi 1.300 expedientes de reintegro con una devolución de 3,5 millones de euros. Es muy complicada de decir y es lo sorprendente. ¿Y con cargo a qué se va a devolver ese dinero? Es decir, cargo no, tienen que devolverlo sí, tienen que devolverlo, sí, pero sabemos perfectamente bien que tienes que devolverlo al Estado. Pero ahora mismo muchos de los productores dicen que quieren una ayuda para devolverlo o que tienen más tiempo. Es decir, no, nosotros cuando llegue, vamos a ver, este problema que nos deja la anterior consejería es un problema que nosotros intentaremos, es decir, un problema, como hay una lesividad a los intereses de la comunidad autónoma, a los intereses públicos, esto va por vía judicial y será la vía judicial la que autorice o no autorice que la reclamación al agricultor
de esa cantidad, la cantidad que le corresponde. Lo que puede hacer esta consejería es facilitar de manera aplazada la devolución o esa reclamación por parte de la justicia y por parte de la administración. ¿Habría que pagar eso una vez se produzca esa resolución judicial? Claro. El procedimiento es que se comunicará una vez el juez o la jueza tome la decisión, el Departamento de Reintegro de la Consejería le transmitirá a la persona pues la resolución y que tiene que reintegrar. Yo siempre deseo una cosa. Yo deseo que se haga justicia, pero mi deseo personal y egoísta es que ese error administrativo considere la justicia que no es reclamable. Yo estaría encantado de que no se lo reclamaran a los agricultores. Hombre, era un momento en que las cuentas estaban en rojo o morado sí, y la cosa estaba muy caliente. Pero muy complicada y se anticipó ese dinero en ese momento. Pero eso, hacer las cosas mal, trae estos problemas y hay que ser responsable. Cuando estás en política hay que ser responsable. Javier, explicamos otra vez el anexo 2. El anexo 2. Sí, por el tema de esa ayuda que se da por el soplado, porque hay mucha gente que no lo entiende bien. Sí, en el 2021-2022, cuando empieza el volcán, hay mucha gente que siguió yendo a las explotaciones y cortando la fruta que tenía en su finca. Javier, usted sabe perfectamente bien que desde Asprocan se pidió a los productores, por favor, para no haber una pérdida de la marca, intenten soplar, intenten lavar. Exacto, y no solo la pérdida de la marca, sino que los empaquetados siguieran funcionando, que la cuota de mercado no se perdiera, es decir, lo que no. Entonces, que los transportistas siguieran funcionando, que la maquinaria siguiera funcionando. Exacto. Eso tenía unos costes, unos sobrecostes, que no tenía el resto de agricultores plataneros de Canarias. Y uno de esos sobrecostes es el coste de limpieza de la ceniza en campo. Hay unos cálculos, vuelvo a repetir, 0,20 según la zona, 0,17, 0,005, en el cual entendemos que ese esfuerzo, aunque le pagaron los plátanos bien, estuvo el mercado muy bien, ese esfuerzo era distinto por parte de nuestros cosecheros en La Palma que el del resto de las islas. Eso es lo que venimos a compensar. ¿Cómo se compensa? Nosotros cogemos la fruta comercializada por cada agricultor en La Palma durante ese periodo, más la pica que había, si hubo pica, y se multiplica por el coeficiente que te toca de la zona en la que estás, y punto. Ese es el anexo 2, por el cual solo abonamos el 19% del coste total que hemos calculado, es decir, ahí queda un 81% pendiente de abonar, que intentaremos en futuras convocatorias poderlo seguir abonando. Muy bien. Usted en diciembre le hacíamos una entrevista y hablaba que había que tomar unas medidas para mantener el sector platanero, porque si no, no íbamos a llegar muy lejos. Y dentro de esas medidas era limitar la ayuda del POSEI. ¿Eso se va a mantener? No, nosotros limitamos la cantidad de kilos por superficie para poder percibir la ayuda del POSEI. Es decir, ponemos una cantidad límite por hectárea que de ahí para arriba, si tú la produces, que la puedes producir, no vas a recibir... La cobras del almacén, pero... ¿La cobras del almacén? Sí, la cobras del mercado. El mercado, sí. Pero nosotros entendemos que es el único producto de Canarias agrícola con subvención que no tiene un tope por superficie. Entendemos que si queremos limitar o desincentivar la sobreproducción en el sector, esa medida es muy interesante. ¿Y cómo se han establecido esos límites? Esos límites, vamos a ver, esos límites son cálculos que hacemos
y modelos que utilizamos en función de los datos que tenemos de los históricos de toda la producción platanera en Canarias. Partimos de un dato básico, que son 420.000 toneladas, que son las que tienen ayuda a 141 millones de euros. Ponemos por superficie IGP y eso nos sale una media de no llega a 40.000 toneladas por hectárea. Pero sabemos que hay zonas buenas y hay zonas malas, hay zonas diferentes. Y consideramos que es razonable el límite que vamos a poner. Proponemos un límite a las organizaciones productoras, proponemos un límite a las OPAs, proponemos un límite a la ASPROCAN y obtenemos una serie de respuestas. Nosotros la propuesta que vamos a sacar básicamente es en un límite lo máximo consensuado y porque vamos a sacar la medida, un límite consensuado que abarque o llegue al mayor consenso. Después otras medidas es incrementar el periodo de cálculo del histórico. ¿Del histórico a cuánto tiempo? Pues hay varias propuestas. Quizás 4 años. 4 años, 3 años, 5 años. Quizás entiendo que puede quedarse en 4 años. Eso lo que está queriendo hacer la consejería es que si tú eres un nuevo productor que está desplazando del mercado al agricultor tradicional del mercado del plátano, le cueste más entrar en el proceso de actualización de los kilos históricos, es decir, que tarde más en recibir la ayuda. O la otra medida complementaria a la de la limitación por hectárea. Después tenemos una tercera medida, que es una novedad, no sé si a ti te la he contado, que si tú eres productor de plátano y quieres cambiar de actividad, irte a la papaya, irte a cualquier otro subtropical o al aguacate, te vamos a mantener durante 8 años el histórico. No vas a cobrar, pero te lo mantenemos. Por si a ti no te va mal en ese cambio de actividad, volver a la actividad platanera pues en el año 7 o en el año 6, cuando tú quieras. Y te incorporas con todos los derechos que tenías. Bueno, yo primero una valoración personal respecto a poder cobrar en los espacios naturales que ha anunciado el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, López Afonso, y nosotros de acuerdo. Tener en cuenta que son asuntos que son competencia de los cabildos insulares, son quienes gestionan los espacios naturales protegidos y en ese sentido creo que es una buena fórmula para que quede mayor riqueza si cabe en nuestra tierra, que podamos afrontar nuevas inversiones, que podamos llevar a cabo puedan llevar a cabo los cabildos insulares el mantenimiento y la mejora y el control de esos espacios naturales y por tanto todo lo que sea controlar y mejorar creo que es positivo y bueno, nosotros siempre del lado de los cabildos insulares para colaborar, participar y ayudar en los que nos soliciten, pero teniendo muy claro también que en el caso de las competencias de los espacios naturales protegidos son los cabildos insulares. Otro asunto es el asunto de los parques nacionales, que la ley de parques nacionales prohíbe el cobro por los accesos a los mismos. Por tanto, en ese sentido, por si la pregunta siguiente podía ser en ese sentido, pues la ley es clara, es concisa. Sí se podría cobrar, en todo caso, por servicios aparejados que se puedan dar dentro de los parques, pero por los accesos no. Especial como tú. Así es la nueva Rural Vía. Encuentra fácilmente tus movimientos de cuentas y tarjetas con nuevos filtros. Acciones intuitivas personalizadas por producto o movimiento. Diseñada a tu estilo con ajustes para que Rural Vía sea más tú. Descubre una banca digital hecha para que realices fácilmente tus operaciones sin salir de casa, mientras vas en taxi o te das un paseo por el campo. Comienza a disfrutar de la nueva Rural Vía y prepárate para lo que está por llegar. Descárgatela ya.